Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Reciban un cordial saludo, esperamos que todos estén muy bien. Como bien saben, una de las noticias más importantes a nivel mundial es la salud del Santo Padre. Pues bien, debido a esto, hoy tenemos para todos ustedes un especial con notas sobre su vida, muchísimos datos que creemos ustedes no conocen. Padre Carlos, ¿cómo está? Bien, Miriam, pues aquí en Vilo, como buena parte del mundo católico y también de la sociedad en general, porque no hablamos de una persona más, sino de alguien que se ha perfilado como un líder en el mundo por sus posturas, por demás muy claras, en favor de una economía más humana, en favor de una vivencia más evangélica de la experiencia de Jesús, en favor de hombres y de sociedades mucho más fraternas. Ahora, cuando sentimos el peso y el dolor por la salud del Papa, que sigue siendo tan incierta, nos preocupamos por él, oramos el mundo católico por él, hacemos jornadas de oración en distintas partes del mundo, y este programa quiere ser sobre todo un homenaje a lo que ha sido su vida, lo que ha sido su historia, porque es que la historia de Francisco no empieza simplemente el 13 de marzo del año 2013, cuando sale electo del cónclave de la época, sino que se remonta mucho más atrás en su infancia, en su familia, y tenemos datos muy interesantes y datos que con seguridad muchos de nosotros como católicos de a pie no conocíamos sobre esta figura fascinante del Papa argentino, el Papa de la Iglesia Católica. Bueno, Padre Carlos, sabemos que el Papa sigue batallando allá en el Hospital Gemelli contra esta infección pulmonar, contra esta pulmonía bilateral, además de que tiene, parece que, problemas de riñones. Pero a nosotros nos llena de esperanza una cosa, Padre Carlos, y es que él tiene una motivación muy grande para vivir, y cuando las personas tienen una motivación grande para vivir, se esfuerzan más como para conservar la vida. El Santo Padre quiere el mundo, quiere la Iglesia, y yo creo que él quiere seguir viviendo por esto. Esto agrégale algo que explícitamente en los comunicados que han salido de la oficina de prensa del Vaticano, él le ha dicho a la humanidad, a la Iglesia: oren por mí, que en este momento necesito la oración. Y creo que como creyente sabe el poder de la oración, y todo se hará según la voluntad de Dios. También decían las abuelas: lo que Dios no quiere, los santos no pueden, pero por lo menos la oración del pueblo fiel, del pueblo creyente, la tiene, y él la ha pedido explícitamente, y creo que es la actitud de todo creyente: orar en un momento de crisis en su vida, de crisis de salud, de crisis por el talón de Aquiles, que es, digamos, todo su sistema respiratorio, cuando sabemos que en años de juventud, aunque se ha hablado, la discusión si tiene uno o dos pulmones, si tiene los dos, pero hay uno que le cortaron, la intervención quirúrgica del lóbulo superior del pulmón derecho, de manera que él realmente el pulmón no es que le sirva mucho, por eso a veces se habla de un solo pulmón. Ahora se habla de una pulmonía bilateral de los dos, pero realmente uno de los pulmones
no le está funcionando o desde muy joven no lo tenía. El caso, padre, es que aunque hay unas temperaturas muy bajas en estos momentos allá en el Vaticano, en toda Roma y en Europa, muchísimas personas se han agolpado allá ahí en la Basílica de San Pedro y ahí en la Plaza de San Pedro. Y en el Hospital Gemelli. Y en el Hospital Gemelli para dejarle mensajes, para ponerle flores. Es más, en la siguiente nota van a ver el cariño de los niños y de las personas que lo quieren mucho. Son muchos los peregrinos que en estos días habían viajado a Roma con la esperanza de ver al Papa, pero el Vaticano, vistas las circunstancias, canceló todos los eventos que había en la agenda. Vendríamos a verlo, pero como está delicado no creen que pueda salir a bendecir. Veníamos también a ver al Santo Padre y desafortunadamente está hospitalizado. Para mí es algo triste porque sí que tenía la ilusión de conocerlo, pero igual no lo llevamos en nuestro corazón. Algunos, aprovechando la presencia de las cámaras, quisieron dejar un mensaje de apoyo al pontífice. Le desearía una pronta recuperación, que Dios le bendiga y que él pueda seguir con el legado que Dios le ha mandado. Le pedimos muchísimo a Dios y vamos a orar por la salud del Papa, porque es un Papa muy bueno y muy noble y la verdad muy cercano al pueblo. Al Papa le deseo que se recupere pronto y que se recupere bien para que pueda seguir haciendo su obra. La muestra de afecto más tierna llegó de la parte de los niños que se encuentran ingresados en la planta de oncología del Gemelli. Le mandaron estos dibujos hechos por ellos y las cartas que sus padres le han escrito. Giorgia Meloni, primera ministra de la República Italiana, se acercó personalmente al hospital. Fue una de las pocas que ha podido ver al Papa y contar cómo estaba en el comunicado que el gobierno publicó. Estoy muy contenta de haberle encontrado alerta y receptivo. Hemos bromeado como siempre. No ha perdido su proverbial sentido del humor. Mensajes de ánimo en un momento delicado para el pontífice de 88 años. Quién sabe si al menos el arco iris que se dibujó en el cielo de Roma ha sido un mensaje de ánimo desde el cielo. Así es, fue un arco de iris perfecto. Padre Carlos, y yo pienso que las cosas no pasan así porque sí, todo tiene un sentido. Sabemos que en la historia bíblica y concretamente en el Génesis, cuando Dios hace una alianza con la humanidad de no volver a generar un castigo universal, tratándose del diluvio, que por 40 días y por 40 noches llovió o diluvió sobre la faz de la tierra, se establece una alianza y el pueblo hebreo lo interpreta a través del arco iris, que en la misma agua con el efecto de los rayos del sol forman este arco de colores y ellos lo tomaron precisamente como una alianza de Dios. Qué bonito lo que nos decía la nota y sabemos que el Papa se ha conmovido porque le han llegado estos dibujos de los niños y él sabe que tiene el cariño de mucha parte del pueblo creyente y los niños en su espontaneidad, en su limpieza de corazón, en su candor infantil, expresan sus sentimientos de manera que tienen la oración del pueblo creyente y esto es muy importante en esta batalla que está dando por su salud. Padre Carlos, ¿qué opina usted de cómo han manejado los medios esta noticia de la salud del Santo Padre? Pues encuentra uno como en todas las esferas. A ver, primero los medios seculares creo que lo han tenido todos estos días en primera plana. Hablamos de los grandes medios en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en España, en América Latina. Y la prensa católica pues creo que ha sido también muy delicada, muy deferente, porque saben de un hombre anciano, sabemos que es el tercer pontífice más abuelo, más anciano en 2000 años de cristianismo, después de León XIII y el Papa Gatón. Entonces ya decir que uno tiene 88 años, avanzando casi a los 89 que cumpliría este año y con una agenda tan apretada, es un hombre por lo menos que mínimamente despierta admiración y ahora toda la solidaridad, porque si algo ha tenido el Papa a lo largo de su magisterio es la solidaridad con el migrante, con el que es víctima de la guerra, con el desplazado por la violencia, con el pobre, con el refugiado, y ha sido un crítico muy ácido, digamos, de una economía capitalista que sirve a unos pocos, pero que no derrama ese bienestar material sobre toda la sociedad. Eso le ha granjeado algunas críticas ácidas, digamos, de sectores más conservadores dentro de la sociedad
y aún también dentro de la iglesia. Padre, pero usted sabe que estamos en la época de los fake news, de las noticias falsas, y ya en muchos medios al Papa lo han enterrado, el Papa ha renunciado, pues en fin, han manejado de una manera muy anómala todo esto. Incluso en el año 2021 el Papa fue operado de diverticulosis y él se quejó de que ya muchas personas lo querían, en ese momento, en el 2021, lo querían no solamente fuera de la iglesia, sino fuera del mundo. Vean ustedes. En todos los viajes el Papa se reúne con jesuitas y Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, recoge el texto del diálogo. Francisco revela que está bien de salud a pesar de que algunos me querían muerto. Asegura que ha habido encuentros de prelados que creían que estaba más grave de lo que se decía y que preparaban el cónclave. Le preguntan cómo afronta las críticas de ambientes católicos y dice que puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se los merece, son obra del diablo. Muy fuerte lo que dice el Papa Francisco. ¿Quiénes no quieren al Papa, Padre Carlos? Bueno, tú tocas ese tema. En el de la fake news será sobre todo en redes sociales, pero digamos los grandes portales noticiosos que son serios, me parece, lo repito, que le dan un tratamiento ponderado, respetuoso, valoran la imagen y la figura del Papa Francisco como tal, por ser un líder, digamos, con una estatura moral y con un compromiso social y humano muy fuerte. El Papa, de todas maneras, es un hombre de posiciones muy, a veces, definidas, algunos podrían decir radicales, y dentro de la iglesia más conservadora esto no ha sido siempre bien interpretado, bien leído, entonces ha generado cierto escozor. En los Estados Unidos de América hay sectores importantes de la iglesia americana que no miran con buenos ojos como la falta de claridad en el magisterio del Papa Francisco, y tal vez él en temas de cierta moral vida, moral familiar, no ha colocado el acento tan fuerte en estos aspectos, lo ha colocado más en el tema de la moral social, aunque en el tema de moral vida no ha dejado de repudiar el aborto y ha utilizado palabras que le han granjeado críticas muy ácidas cuando llamó sicarios aquellos que practican abortos, es decir, sean médicos graduados. Pienso que cuando uno es tan definido en la vida y cuando uno tiene tanta claridad sobre ciertas puntualizaciones desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista del rol de la iglesia en la sociedad actual, eso pisa callos. Y eso genera admiración, como decía ahora tal vez una peregrina en uno de los veteres, me parecía por el acento como mexicana, que decía un Papa muy humano, muy cercano, muy tierno, un bueno. Eso despierta la admiración de unos, pero también cuestionamiento de otros. Repito, estamos en un cambio de época y yo soy convencido de que Francisco fue el Papa que Dios quiso para este momento de la Iglesia en estos casi 12 años de pontificado que vamos a cumplir, y su estilo, que es un estilo muy distinto del de Benedicto XVI, del Juan Pablo II el Grande, es un estilo que también tenemos que respetar y sobre todo en mirada de fe, saber que Dios lo ha puesto para la iglesia en una sociedad que busca más una iglesia cercana, una iglesia más horizontal que vertical, una iglesia más metida con los sufrimientos de la gente, una iglesia más en salida, más en las fronteras y en las periferias existenciales y sobre todo más comprometida con los sufrientes y los pobres. Pero él de todas maneras ha sido un profeta porque ha anunciado y ha denunciado muchas cosas y en su momento. Pero bueno, Padre Carlos, ¿qué tal si dejamos esta parte y nos metemos ya en el tema de conocer más sobre la vida del Papa Francisco? De pronto muchas personas no lo quieren porque no lo conocen. Entonces vamos a iniciar conociendo la familia del Santo Padre. El Papa es argentino, pero las raíces de su familia se remontan a la región italiana de Piamonte. Los únicos parientes vivos de su misma edad son su hermana María Elena, que vive en Argentina, y dos primos en Italia. Aunque Francisco no ha visitado su Argentina natal desde que se convirtió en Papa,
Dice que habla con frecuencia con su hermana y está al día de la vida de sus sobrinos. Uno de ellos fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los pobres en Buenos Aires, inspirada en el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013. El otro es sacerdote. La madre del Papa Francisco, Regina María Sibori, nació en Buenos Aires, pero sus raíces también son italianas. El padre del Papa Francisco, Mario Bergoglio, emigró a Argentina en la década de 1920. Había trabajado para una compañía ferroviaria en Italia y su abuelo era dueño de una tienda de alimentos en la ciudad que el Papa visitará próximamente. Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Francisco también tiene una sobrina, Cristina, que trabaja como artista en España. Sus lazos familiares han influido en su pontificado. Por ejemplo, el Papa ha hecho hincapié en la necesidad de atender a los necesitados y a los inmigrantes. Padre, con razón ese amor que tiene el Santo Padre por los inmigrantes, ¿no? Sí, pues primero es la experiencia de su familia, vienen de inmigrantes italianos, pero si miramos en la historia bíblica, la Sagrada Familia de Nazaret tuvo que emigrar, avisado San José en sueños por un ángel o mensajero de Dios: huye esta noche, deja tu taller de madera, de artesanía, del trabajo manual, deja tu parentela, deja tu casa, y en medio de la noche hacia un país que no conocía una cultura tan distinta como la egipcia, y allá tuvo que permanecer una buena cantidad de años por la maldad y el poder de Herodes, de manera que este tema de dictaduras políticas, de gobiernos autocráticos, de países en guerra que han llevado a que mucha gente emigre a otra nación en busca de oportunidades laborales, económicas, sociales, es tan antiguo como la Biblia o como el cristianismo. La familia de Nazaret, Abraham emigró de Ur de los Caldeos, emigró a Occidente y sería el depositario de esa gran promesa de tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de las playas. Creo que es un drama hoy del Papa. En esto se ha sido una radicalidad clara. Recordamos que lo último tal vez que hizo con mucha fuerza antes de ser hospitalizado fue, sin decirlo tan explícitamente, pero sabemos a quién se refería, que no se pueden sostener políticas antiinmigratorias que violenten al ser humano, que atenten contra su dignidad, y sabíamos que estaba hablando claramente de las políticas actuales del presidente Trump en Estados Unidos. Esto lo lleva a ser un hombre de amores y desamores, aceptado por unos y rechazado por otros. Y sé que por algunos sacerdotes argentinos, que cuando era provincial de los jesuitas allá en Argentina, también era un hombre de una línea tan definida que la misma Compañía de Jesús, estamos hablando de los años 70 y los 80, unos lo admiraban, lo valoraban, y otros lo cuestionaban, lo rechazaban, tanto que vivió el ostracismo y la marginación, como lo veremos en una de las notas que nos trae este especial sobre el Papa Francisco. Padre Carlos, y el Papa tiene sobrinos, tiene hermanos, por cierto, un hermano que dirige una fundación, ¿no? Tiene la única hermana viva, dicen, curiosamente no ha viajado allá al Vaticano, se ve mucho con ella por videollamada, pero tiene un sobrino que hizo una fundación inspirado en el lema que le lanzó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro: hagan lío. Entonces su sobrino de alguna manera se inspiró en esto y creó una fundación para ayudar a gente pobre, gente necesitada, y han retomado esto, como también tiene otra familiar, una sobrina que dice: creo en Dios, pero no creo en la iglesia, que es algo muy de nuestro tiempo. Pero creo que el Papa tiene una virtud, y es que mucha gente que estaba a cierta distancia
de la fe católica y de la institución se ha acercado porque ha visto, digamos, esta sensibilidad en lo humano, este compromiso social, esta búsqueda de justicia, y esos valores de humanidad, de compromiso social y con la justicia son muy bien leídos por la sociedad más secularizada. El Papa no es propiamente el modelo para las personas que son más piadosas, más religiosas, aunque el Papa estuvo siendo ya cardenal en la congregación en ese momento ahora dicasterio para el culto divino y los sacramentos, también el Pontificio Consejo para la Familia y en la Comisión para América Latina, la CAL, pero el Papa, su línea claramente es una eclesiología muy en lo social y muy encarnada en los dolores del hombre, no una eclesiología o menos una piedad afectada, una devoción pietista y desconectada de la realidad, de los dolores y de la cotidianidad de los hombres de nuestro tiempo. Bueno, sin lo que dice el padre, sin, digamos, desconocer que es un hombre muy orante, y habla muchísimas veces de la oración. Pero bueno, sigamos conociendo más datos sobre Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. El 17 de diciembre es un día importante para Francisco, pues cumple 85 años, una vida que comenzó en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. A veces en encuentros comparte recuerdos de su infancia. Por ejemplo, aquí habló de una de sus maestras. Era brava, ci insegnava a scrivere, a leggere, bravissima. Poi, sempre quando sono uscito dalla scuola, l'ho ricordata sempre, perché ricordare la prima maestra o il primo maestro è molto importante, perché è quello che ti fa andare nella vita per primo, no? E io la chiamavo al telefono, già da ragazzo, già da prete, e poi da vescovo l'ho aiutata nella sua malattia. El Papa ha vivido en 6 países. Además de Argentina y el Vaticano, ha estado en Chile, España, Irlanda y Alemania. Habla español, italiano y alemán y chapurrea francés e inglés. Pero como Papa le gusta hablar con palabras, pero sobre todo con gestos. Lo hizo ya desde la elección de su nombre. Ningún otro Papa antes se había llamado Francisco. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. También quiso que su primera misa fuera del Vaticano fuera en una cárcel de Roma. Para él no era algo nuevo. En Argentina solía tener la misa del Jueves Santo en lugares como cárceles, hospitales, residencias de ancianos o centros de maternidad. Pero antes de decidirse a ser sacerdote, tuvo trabajos muy diferentes, desde técnico químico en un laboratorio hasta portero de discoteca, aunque cuando era niño tenía otros sueños profesionales. E adesso è cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Carnicero, ese dato sí no me lo esperaba, padre Carlos. Yo tampoco lo sabía y nos impresiona, pues no se imagina uno un hombre que tiene esta estatura humana y espiritual que dice... De pequeño hubiera querido ser bombero, policía, alguna cosa así, superhéroe, pero no carnicero. Sí, sus aspiraciones no eran como muy altas. Sí, no, es una profesión digna como cualquiera, pero no se imagina uno manejando carne y cuchillo. Exactamente, exactamente. Y la mamá deseaba que él fuera doctor. Claro que de alguna manera lo fue, ¿no? Doctor de almas. Exactamente. Doctor de almas y estudió química. Y bueno, que fue portero en discotecas, esta parte humana que nadie se imagina, uno ve el final o ve la punta del iceberg o la cima en la montaña, en la vida de una persona, pero no se imagina en el ascenso con qué se puede encontrar. Trabajó en una fábrica donde hacían calcetines. Donde hacían calcetines, sí, un hombre de verdad muy de a pie, muy cotidiano, y tal vez ahora su estilo pastoral se da precisamente por eso, porque fue un hombre de estar muy en contacto con el obrero, con el trabajador, con el hombre de a pie. Sabemos que siendo arzobispo en Buenos Aires, con mucha frecuencia, los fines de semana, iba a lo que se llama allá en el Gran Buenos Aires, las villas de miseria, lo que en nuestra ciudad se conocen un poco como las comunas,
o las partes altas de los barrios, que son lugares un poco más marginados, con mayores limitaciones económicas, y allá siempre él necesitaba estar en contacto con el pobre. Era como el polo a tierra, de ahí que su magisterio pueda tener, le podemos decir de todo menos que no sea aterrizado, porque no es un hombre de grandes elucubraciones o teorizaciones o especulaciones teológicas, sino que es hombre de enseñanzas prácticas, sabias, cotidianas, sencillas, lo que algunos llaman al Papa el párroco del mundo. Padre, tengo entendido que el papá del Papa Francisco tenía un almacencito, pero se ve que no eran era una familia relativamente modesta, sí, relativamente pobre, porque él tenía que trabajar para conseguirse unos pesitos, ¿no? Siendo estudiante. Una familia modesta, y el mero hecho de que el papá hubiera tenido que inmigrar en la década de los 20 del siglo pasado a Argentina es porque veía, más allá tal vez de la Primera Guerra Mundial que ya había acontecido, se verían de pronto lo que se veía con la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nazismo en los 20 y en los 30, sobre todo en los 30, dirían tal vez aquí no hay futuro. Conocían, y uno sabe, de una migración muy grande de europeos al sur, en el puro sur de Sudamérica, concretamente en Argentina y Chile, donde hay colonias muy grandes de alemanes, de italianos, que fueron allá a buscarse un futuro y abrir un destino distinto para sus vidas más allá del viejo continente. El caso es que él sintió la llamada del Señor desde muy pequeño. De hecho, fue acólito, pero algo que yo no sabía, y no sé si ustedes lo sabían, es que él fue un adorador nocturno junto con su hermano. Vean ustedes. Este es el cuaderno que muestra que Jorge Mario Bergoglio y su hermano Óscar eran adoradores nocturnos cuando eran adolescentes. En ocasiones iban de noche a rezar a la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, donde se hacían turnos para velar la Eucaristía expuesta. Los participantes que esperaban su turno de adoración dormían en una sala cercana hasta que les despertaban para ir a rezar. El periodista Lucas Scherer hizo llegar este documento a Francisco, quien le respondió con esta carta emocionado. Demuestra la calidad, cómo está forjado el Papa que nosotros tenemos. Un Papa que está forjado en la adoración al Santísimo. Muy fuerte esto, y muy chico, un sábado a la noche, como cualquier joven debe salir con sus amigos, estaba rezando toda la noche en una basílica. Es la misma basílica donde Jorge Mario conoció al padre Aristi, un famoso confesor. El Papa recordó que cuando falleció le robó el crucifijo en el velatorio del cadáver. Subito è venuto in mente, no? Quel ladro che tutti noi abbiamo dentro, no? E mentre sistemavo le fiori ho preso la croce del rosario, la croce così, e con un po' di forza l'ho staccata e in quel momento l'ho guardato e ho detto: dammi la mitad della tua misericordia. Jorge Mario Bergoglio siguió participando en las vigilias de adoración cuando era obispo. Algunos participantes lo recuerdan emocionados. De hecho, vino 2 veces a la adoración nocturna. Lo recuerdo porque yo estaba medio dormido, ¿viste? A las 5 o 6 de la mañana, ¿viste? Cuando era la misa, y recuerdo que vino, pero tampoco se quedó con nosotros, porque él venía, era muy austero. No iba fiel, dice que siempre a los curas lo explica a las familias, a comer a la casa. Él no aceptaba eso. Él se levantaba a las 4 de la mañana, era una vida de oración y también de ayuda a los sacerdotes jóvenes. El periodista Lucas Scherer calcula que Jorge Mario Bergoglio participó ya en estas adoraciones cuando había decidido ser sacerdote, aunque cuando escribió aquí su nombre no lo había dicho nadie. Sí, un dato muy revelador, padre Carlos. Él entró más o menos a los 17 al seminario, ¿no? Creo que unas semanas sintió el llamado antes de los 17 años y hay algo muy bonito que creo que para todos nosotros es muy revelador. Detrás de todo gran ser humano, detrás de todo gran santo, detrás de todo gran líder espiritual, hay un hombre o una mujer de profunda vida interior, de profunda vida de oración, de profundo diálogo con el Señor. El quehacer, que es el que uno ve, la misión, los discursos, las reuniones,
las propuestas, las líneas eclesiales que han lanzado desde su pontificado, es simplemente un desbordamiento del ser, el encuentro profundo con el Señor que lo lleva a decir es por acá, y es entender, eso es la vida, digamos, de los grandes iluminados en la iglesia, los santos, los profetas de todos los tiempos. Saber entender los signos de Dios para cada generación, para cada época, para cada necesidad histórica, pero para eso se necesita mucho tiempo de oración. No es solamente aquí que fuera adorador en esta capilla del Santísimo Sacramento en Buenos Aires, sino que sabemos que iba también mucho en la vía de la conciliación a una capilla donde él pasaba largos espacios de tiempo en adoración, hasta el punto de que el sacristán le decía: cardenal, vamos a cerrar la capilla, y nos excusa, y entonces él ya se retiraba. Sabemos también que esa devoción que adquirió cuando estuvo en Alemania de Nuestra Señora la Virgen que de Satanudos, o la Virgen de Satanudos, que luego llevaría a Argentina, también fue un encuentro de oración y adoración en los años en que tuvo formación académica allá en Alemania. Esto es simplemente la línea común de todos los hombres de Dios, de todos los profetas de Dios en distintos momentos de la historia, ser personas de profundo encuentro, amoroso, luminoso, sabio con Dios en la vida sacramental y en la vida personal de oración. Como decíamos ahora, la mamá no quería que él fuera, quería que fuera doctor, que fuera médico, o sea, no querían para nada que fuera sacerdote. ¿Cómo fue eso? Sí, pues de pronto no lo veían como el gran ideal, pero luego sé que en la ordenación se sintió muy orgullosa de él como sacerdote, pide la bendición de su hijo ya sacerdote, y será una alegría. Lo normal era que ellos, en la situación de austeridad y de pobreza familiar, quisiera verlo como un profesional, un hombre realizado económica y laboralmente, pero luego ella entendería que el llamado de Dios, eso no se puede quebrar. Y es la historia de muchísimos sacerdotes donde los papás, siendo buenos seres humanos, han pensado que la vida religiosa es para el hijo de mi amiga, pero no para el hijo mío. Entonces, pero luego, después de que los han visto realizados, contentos, pues aceptan. ¿Qué iba a imaginar esta mujer que desde el cielo lo mirará, que luego iba a ser el Papa de la Iglesia? Y hay que decirlo, un hombre que nunca buscó, nunca entregó el papado, porque desde el cónclave de 2005 que eligió Benedicto XVI, ya sabemos que el segundo cardenal más votado, por las infidencias que han relatado algunos cardenales, por más que hablen de secreto en los cónclaves, el segundo cardenal más votado en el 2005 fue Jorge Mario Bergoglio, y 8 años después, a la renuncia de Benedicto XVI, era muy probable que él saliera con gran pifia, diría yo, para la prensa mundial, que no lo tenía entre los papables, bajo el argumento de que estaba muy adulto, olvidando de que era un hombre todavía de 76 años y que tenía mucho por delante, y lo ha mostrado, ha pervivido 12 años. Exactamente, y que iba a imaginar esa mamá que además de ser el Papa, el líder de la Iglesia Católica, iba a ser también uno de los hombres más influyentes en el mundo. Pero bueno, hay un libro que cuenta varias cosas interesantes sobre esa época en que el Papa Francisco era seminarista. Incluso relata cómo el Papa también conoció a Evita Perón. Era un niño cuando la primera dama argentina entró en un centro donde Jorge Mario Bergoglio consultaba unos libros. Evita saludó a un futuro papa. Pero más allá de la anécdota, aquel Francisco habla de los años del papa en la ciudad de Córdoba, una época agridulce en la que también aprendió mucho. Si el Papa dice que pasó un tiempo de purificación en Córdoba, quiere decir que fue un tiempo muy especial para él y también para toda la Iglesia ahora. Los años de Córdoba se dividieron en 2 etapas. La primera, en la que Jorge Mario Bergoglio solo tenía 21 años y era novicio. La segunda, cuando a los 54 años fue retirado a esa ciudad. Él fue general provincial de la Orden en la Argentina muy joven. Les tocaron años políticamente muy convulsionados, económicamente, y también una etapa de la Iglesia
post-Concilio Vaticano II y con una gran revolución ideológica. Entonces tuvo que tomar decisiones que generaron amores y odio. O sea, al Papa le tocó ese periodo muy oscuro en Argentina de la dictadura cívico-militar, ¿no? Esta década de los 70 fue muy difícil. Sabemos que era la bota militar, de todo nada se obedece o se arriesga la vida, y la iglesia estaba en un parangón. Había muchos sacerdotes comprometidos en labores sociales en estas villas de miseria, y puntualmente los biógrafos hablan de dos sacerdotes, Orlando Llorio y Franz Jalix, que fueron arrestados por cerca de 5 o 6 meses, torturados, amenazados de muerte, y algunos dicen el Papa, siendo el provincial de la comunidad de los jesuitas, no hizo lo suficiente para su liberación. Esto genera algunas críticas al entonces provincial Bergoglio. Orlando Llorio sale de la Compañía de Jesús, quizás un poco decepcionado, desengañado. Franz Jalix luego se dedica a la vida contemplativa. Para mí es un hombre de admirar, porque crea una casa de retiros espirituales, Haus Gris, en Alemania, y tiene un libro que en lo personal considero que es un tesoro, Ejercicios de Contemplación. Se dedica más a la vida mística después de una experiencia dolorosa, de oscuridad, de martirio, de tortura psicológica, de tenerlos desnudos, atados, a una columna en la llamada Escuela de la Armada en Argentina, en Buenos Aires, un lugar de torturas y un centro de reclusión. Pero luego, en el año 2000, él se reconcilia con el cardenal Bergoglio, está en una misa con él, y la prensa, ya cuando lo eligen papa, con mucha prudencia, Franz Jalix dice: yo no tengo nada que decir en contra del cardenal Bergoglio, ahora ya el Papa Francisco. Tuvo un episodio difícil hasta el punto de que hubo juicios posteriores a la dictadura, ya en la época de la civilidad. Y yo recuerdo, recién elegido papa, había un canal de televisión argentino, alcancé a verlo, luego bajaron prontamente que lo eligieron papa, bajaron estos videos, pero le tocó presentarse ante la Fiscalía de la Nación Argentina porque lo querían acusar, condenar y encarcelar, porque no había sido lo suficientemente fuerte y contundente en rechazar y en proteger a algunos sacerdotes frente a la dictadura argentina. Al final, él presenta su declaración por videoconferencia. Estamos hablando del año 2011, tal vez 2 años antes de ser elegido papa, pero uno ve las contingencias que vivió. 2 años antes de ser elegido papa, querían hacerle un juicio algunos sectores más anticlericales bajo el argumento de que no había sido lo suficientemente contundente con la dictadura argentina, cuando es un tema complejo, como dijo muy bien uno de los testimonios del PTR. Les tocó tomar decisiones que a algunos agradó y a otros desagradó. Padre, pero entonces sacamos una contextualización para todas las personas que nos están viendo. El Papa Francisco entonces termina en el seminario, se ordena, luego entendido fue obispo de Buenos Aires. El primero es provincial de los jesuitas en Argentina, le toca todo esto de la dictadura militar. Y curiosamente le toca ver un periodo de exilio, que lo decía muy bien el informe, en la ciudad de Córdoba, porque, como muy bien señalan, los líderes despiertan amores y desamores, y él promovió a un amigo que él creía que era su amigo, lo promovió para provincial de la Compañía de Jesús en toda Argentina, y ese amigo no era amigo y buscó defenestrarlo bajo el argumento de que el Papa era medio alocado, de que necesitaba reposo, y lo mandaron a un hogar de sacerdotes mayores en Córdoba, en Argentina, supuestamente a descansar. Él dice con dolor, en los años 54, 55 años, que se sentía como exiliado de su ministerio sacerdotal y que a veces podía celebrar la misa
con el pueblo de Dios, pero otras veces eran con otros sacerdotes, apenas con celebraba y que se conformaba con atender en confesión. Fueron intrigas, envidias, celos, hay que llamarlo por su propio nombre, de alguien que él promovió como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, y luego esta persona que él creía su amigo intriga contra él para defenestrarlo, para arrinconarlo y para llevarlo a esta clínica de reposo. Pero cuando Dios tiene una persona en un proyecto para una misión específica, logró sacarlo adelante, y luego la iglesia pone los ojos en él, lo ve un hombre humilde, un hombre sencillo del pueblo, y es cuando ya asciende, digamos, a la dignidad o al servicio episcopal. Bueno, veamos cuál fue la relación que tuvo el Papa Francisco con la dictadura argentina. La dictadura de 1976 en Argentina dio vía libre a la llamada guerra sucia contra los opositores y cualquiera que les diera una mano. Los buscaron para arrestarlos, torturarlos y asesinarlos. Por aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio era el provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Aprovechando su posición, escondió y ayudó a escapar a los jesuitas que de él dependían. Se fijaba bien en qué estaba cada jesuita y si estaba muy comprometido en alguna cosa que pudiese ser peligrosa, y así tuvo que salvar a muchos jesuitas. Algunos dos que yo conocía hizo lo posible los sacó de la Argentina para salvarlos de una posible muerte, ¿no? En 2013, el periodista Nelo Escavo llevó a cabo una investigación para aclarar si Bergoglio fue cómplice de la dictadura o no. En su libro La lista Bergoglio plasmó lo que testigos presenciales le afirmaron, que Francisco era inocente. Las dos primeras personas salvadas por Bergoglio eran una que ahora vive en Roma y que no quiere ser identificada. Se parecían mucho, y Bergoglio, sin saber cómo ayudarlo, decidió vestirlo de sacerdote y dejarle su propia documentación. Así pudo pasar la frontera hacia Brasil. Esta es probablemente la primera persona a la que Bergoglio ayudó de forma instintiva. Hubo otros sectores que no consideran a Bergoglio cooperador de la dictadura, pero dicen que podría haber hecho mucho más por la gente. El ejemplo paradigmático es el caso de los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix. Ambos fueron arrestados y torturados durante casi medio año. Bergoglio habló con altos mandos del gobierno para liberarlos antes, pero no lo consiguió. Algunos no le creen, pero no tienen pruebas de lo contrario. El Papa no tuvo nada que ver con la dictadura. Es decir, no fue cómplice de la dictadura. No fue de los obispos que estuvo más en la avanzada de defensa de los derechos humanos, porque prefirió más una diplomacia silenciosa. Estuvimos siempre muy juntos, sé muy bien lo que hizo Jorge, sé su preocupación por estas cosas. Y por eso me dolió tanto cuando a Jorge se le hace esa imputación. A Jorge se le imputa que él había colaborado con los militares, cosa que era totalmente falso. La lluvia de críticas contra Francisco se activó cuando fue elegido papa. Sin embargo, el acusado no se pronunció ni entró en el debate. Algunos sacerdotes y obispos en 2006 y 2007, 30 años después de la caída del gobierno militar, descubrieron lo que hacía Bergoglio y fueron a preguntarle por qué nunca ha dicho nada de esto. Él siempre ha preferido callar. Es difícil encontrar una explicación precisa. Una de las hipótesis que manejo es que Bergoglio, un poco por su psicología personal y de jesuita, prefiere no volver a alimentar la polémica sobre aquella época, que es una época pasada, una época de dolor. Sin lugar a dudas fueron tiempos muy difíciles para el Papa Francisco, ¿no? Antes Jorge Mario Bergoglio. Sabemos lo que ha vivido América Latina en el tema de dictaduras militares, y es una posición compleja para la Iglesia, donde algunos piden una acción más directa, donde otros dicen hay que obrar con toda la prudencia, con todo el tacto posible. Es un poco, guardadas las proporciones, lo que aconteció con Pío XII, cuando un hombre del poder, de la brutalidad, de la violencia, de la crueldad de Adolfo Hitler amenazó con bombardear a Roma. Entonces la gente pedía
que el Papa fuera más fuerte ayudó a muchísimos judíos, y eso la historia y los documentos lo han probado hasta la saciedad, pero tuvo, digamos, una línea prudente, un poco en la línea, en la afirmación del Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, que acabamos de ver en el informe. Padre, actualmente al Papa también de alguna manera se le señala de no haber defendido más, digamos, al pueblo venezolano, en fin, de muchas cosas así. ¿Usted qué opina? Es cierto que algunos sectores dicen que quisieran ver al Papa como un líder más profeta en la denuncia de la dictadura argentina, de la dictadura cubana, de la dictadura nicaragüense, para hablar de 3 situaciones puntuales de América Latina. Sabemos que él tiene una línea, digamos, más progresista, y por lo menos uno dice ha tenido una actitud muy prudente, muy suave, y tal vez lo que ha dolido en algunos sectores de la Iglesia es que con otros pastores, con otros grupos más conservadores, ha sido más rígido, más tajante, más duro. Entonces tal vez dicen, es un cuestionamiento que respetamos, pero que es discutible, que no ha utilizado el mismo rasero para cuestionar las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que para hablar de otros grupos católicos o de otros países donde cuando son de derecha ha sido más severo en la condena. Este es un tema que creo que siempre sigue generando polémica. Así es, o a lo mejor tiene su forma de trabajar este tipo de situaciones, padre, calladamente, soterradamente, sin que esto salga mucho a la prensa, al aire, ¿no? Agregamos otro tema. China, algunos no entienden esta política de acercamiento a China, donde hay 2 iglesias paralelas, la Iglesia Católica fiel al Papa y la Iglesia Católica oficial y fiel al Partido Comunista Chino. Algunos dicen esto no es el testimonio de los mártires en la Iglesia. Él dice con su cardenal Pietro Parolin que con los chinos hay que tener un trato distinto, y que si ellos se van de frente contra la Iglesia oficial china, la Iglesia clandestina católica fiel al Papa sufriría el mayor número de mártires, de presidios, de retenciones, de represión. De manera que uno mira desde afuera, pero ellos que están allá adentro, el Señor les ilumine para saber cómo en un mundo tan complejo y en un caso tan particular como es el caso chino, cómo manejar esta situación con el gobierno chino y el Partido Comunista Chino. Pero bueno, sigamos conociendo el pasado del Papa Francisco. Veamos qué dice un jesuita que fue seminarista cuando Jorge Mario Bergoglio era rector del seminario. El jesuita Ángel Sixto Rossi conoce a Francisco desde que tenía 18 años. Recuerda que durante los años de la dictadura argentina, el ahora pontífice ayudó a muchas personas en necesidad, gente que sufría la persecución. La situación de Argentina en plenitud de todo lo que había, no tanto, había cierto desconocimiento. Pero nos dábamos cuenta que había la ayuda a gente en situaciones difíciles, ¿no? También ayudó gente a salir de China. La China comunista, cuidó, en fin, en eso ha sido de una valentía, una delicadeza realmente heroica, ¿no? Ángel Sixto señala que el Papa ya por aquel entonces había desarrollado mucho una sensibilidad particular para con los más necesitados. El propio cardenal recuerda que era seminarista durante la etapa en la que el Papa era rector. Una vez, mientras estaban haciendo los ejercicios espirituales, Bergoglio lo llamó para hablar con él. Y me dice, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás comiendo bien? Sí, le digo. ¿Dormís bien? ¿Estás cómodo? Me llamaba la atención el tipo de pregunta, ¿no? Dice, bueno, anda a la puerta del seminario. Allí hay una señora con 5 hijos que están en la calle. Anda, deja el retiro, conseguile casa, y cuando esa mujer tenga casa, volvé al retiro. ¿No? Así que, por supuesto, allá fui. Y por supuesto lo conseguí, pero más pensando en mí que en ella, ¿no? Para volver pronto a casa. Bueno, ese es Bergoglio.
O sea, uno cuenta, padre, que nos falta mucho conocer de nuestro pontífice, sobre nuestro pontífice. Y esta es una anécdota muy especial que yo creo que muy pocos conocen, gracias a los servicios de Run Reports que tiene periodistas por el mundo entero e indagan, averiguan sobre la vida, pero retrata de cuerpo entero, digamos, lo que es en un buen sentido la radicalidad, porque Jesús también fue radical en sus posiciones, como dice, usted come bien, usted duerme bien, usted está bien, por allá afuera hay una señora con 5 hijos, preocúpese por ella. Y esto hay que decirlo, esto ha incomodado sectores de la iglesia, donde a veces decimos, hablamos mucho de la caridad, pero lo hablamos desde nuestra posición de comodidad, de bienestar, y este compromiso con el pobre, con el necesitado, tiene que ser más visible con hechos antes que solo con palabras. Bueno, y tenemos que descubrir que detrás del Papa de todas maneras hay un hombre, estamos viendo su historia, incluso padre no comentamos, le encanta el fútbol, eso ya lo sabe pues todo el mundo. San Lorenzo de Almagro. Le encantan los tangos, tiene un tango por ahí. La puñalada. La puñalada, imagínense, este es uno de los tangos preferidos del Papa Francisco, en fin, muchas cosas. Veamos ahora que él también fue cardenal, y nada menos que el que le impuso las manos ya como cardenal fue Juan Pablo II, ¿no? Sí. Veamos imágenes de ese momento cuando él fue, digamos, elevado a la dignidad de cardenal. Bueno, padre Carlos, entonces fue en el 2001 cuando Juan Pablo II elevó pues a la dignidad de cardenal a Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Sabemos que un cardenal es un obispo simplemente con un cargo de gobierno en la Iglesia Universal, y durante su periodo como cardenal estuvo en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, estuvo también en el Pontificio Consejo para la Familia y estuvo en la Comisión, la famosa CAL para América Latina. De hecho, acompañó mucho la redacción del documento de Aparecida, que ha sido como la ruta de navegación desde el 2007 y de pastoral de evangelización que ha seguido nuestro continente desde hace 2007 a 2025, estamos hablando de hace 18 años. Es una carrera sostenida en el tiempo, y la Iglesia fue fijando los ojos en este hombre, bien por su compromiso humano, bien por su testimonio personal, bien por su forma de pensar. La Iglesia entendió que se necesitaba otro tipo de pastoreo, y ya decimos desde el 2005, llevaba pocos años de cardenal, 2001 al 2005, fue el segundo cardenal más votado en el cónclave, que a la postre tomó la decisión por Benedicto XVI hasta 2013 cuando renunció, y vuelve nuevamente el cónclave ya a ratificar a Bergoglio como el Papa para la Iglesia. El Papa Francisco es un hombre muy culto, es un hombre que habla varios idiomas, es un hombre muy estudiado. Sabe alemán porque estudió allá en Alemania, sabe el italiano, lógicamente su lengua también materna, sabe el español, balbucea el inglés. El latín de pronto también. Sí, pero digamos no tiene la estatura intelectual, habría que decirlo, de un Benedicto XVI, de un Juan Pablo II, pero tiene la estatura pastoral, humana y de cercanía que se pide por un pastor hoy, y que es lo que más ha recalcado. Una iglesia misionera, una iglesia en salida, pastores con olor a oveja, muy cercanos al pueblo de Dios, muy en los dolores de la gente, no encerrados los sacerdotes o los evangelizadores en casas curales, en parroquias, en monasterios, sino muy estando con la gente, callejeando la fe, es la expresión que él utiliza. Padre Carlos, con todas estas notas, con todos estos datos, hemos querido rendirle un homenaje a la vida del Papa Francisco, pero hay que seguir orando para que el Señor lo conserve con vida, si esa es su voluntad, ¿no? Si es su voluntad, sabemos que está pasando un momento crítico en su vida,
Y repetimos, como muy bien tú lo dices, Miriam, es un homenaje a la vida y a la obra. Tendremos otro especial el próximo viernes, hablando sobre otros aspectos de la vida y sobre todo el pontificado, ya el pontificado del Papa Francisco, porque creemos que no podemos dejar pasar la vida de una persona así tan a la ligera y saber que detrás de este hombre que ahora se debate entre la vida y la muerte, porque sabemos que hay una dificultad grande en su salud, hay un líder, hay una historia, hay una persona en los designios de Dios para guiar la Iglesia en todo este siglo XXI, y le pedimos al Señor que le dé lo mejor, lo que más le convenga al Papa Francisco y a la Iglesia hacia el futuro. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para todos ustedes, acompañarlos en estos momentos en que ustedes quieren tener noticias de su santidad. Por eso les agradeceríamos mucho si este programa lo comparten con otras personas para que estén muy enterados y después de pronto de conocer un poco más lo que presentamos hoy sobre la vida del Papa Francisco, lo quieran también un poco más. Padre Carlos, muchísimas gracias. Con todo cariño, Miriam, una alegría compartir con ustedes y oremos por la salud de nuestro Papa. El Señor los bendiga a todos. Gracias a ROM Reports y gracias a Main Comunicaciones. Que estén muy bien.